A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora por Radio Caracas Radio, en la dirección de la estación el señor Jaime Menestares, en la gerencia de producción la señora Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano y en los controles el amigo César Arteaga. Recordemos que pueden seguir este programa contigo, quien les habla Eduardo Batistini, todos los lunes, este programa de Primero Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo, y les puedo decir que nos pueden seguir a través de Radio Caracas Radio, que es @RCR750 en Twitter y en Instagram, y también a través de las redes sociales @ebatistini, tanto en Twitter como en Instagram. También lo pueden escuchar por TuneIn y también lo pueden ver por el YouTube de RCR a través de rcr.tv. Bueno, hoy es 3 de febrero y hoy vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a estar entrevistando al diputado José Manuel Olivares por la reciente encuesta de hospitales que salió y que da unas cifras muy, muy emblemáticas y muy importantes, que da una radiografía de lo que es la crisis de salud que hoy en día vive Venezuela. También vamos a estar conversando con el diputado Luis Lipa, quien ayer, junto también con la diputada María Beatriz Martínez, fueron víctimas del acoso por parte de los cuerpos de seguridad del régimen, en este caso el SEBIN, quienes estuvieron en sus viviendas, en sus residencias, tanto en Portuguesa como en el estado Apure, amedrentando y generando zozobra en lo que es su hogar, donde está su familia. Y también estaremos hablando de varios temas, como les dije, la crisis de los hospitales, la visita que mañana tiene planteada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también el tema del Consejo Nacional Electoral y muchos otros temas de la realidad política del país. Quiero pedirle excusas a quienes siempre nos escriben por YouTube, pero hoy no tengo computadora por observar allí los comentarios, que ustedes bien saben que siempre leo con mucha atención y que contestar con frecuencia. Bueno, yo quería empezar este editorial con esta encuesta que salió el fin de semana y que muestra una radiografía de lo que es el tema de salud de Venezuela. Esta encuesta encabezada por el diputado José Manuel Olivares, por el doctor Julio Castro y también por el apoyo de algunas instituciones como Médicos por la Salud, que todos los días están haciendo grandes esfuerzos por levantar una data que permita consolidar una verdadera cifra que permita que los venezolanos sepamos tener una radiografía real de lo que está pasando en los centros de salud, porque sabemos que el régimen pues siempre se maneja en lo oscuro, en el ocultamiento de la información y en tratar de tapar lo que es una realidad que está a todas luces, que no solamente es la crisis en materia de salud, sino la crisis en todos los aspectos. Pero hay varios temas allí fundamentales en esa encuesta que después estaremos hablando con José Manuel Olivares, pero que yo quisiera hablar en este editorial. Por ejemplo, 164 muertes del 2019 estuvieron asociadas a fallas eléctricas en los hospitales en Venezuela. O sea, hay que verle la cara a que 164 venezolanos perdieron la vida estando en un hospital venezolano porque se fue la luz, porque hubo una falla eléctrica. Y esa falla eléctrica no se fue porque Donald Trump bajó un breaker. Esa falla eléctrica se fue porque quienes son responsables de haber hecho las inversiones en materia de energía eléctrica en Venezuela, y hoy quienes pagan las consecuencias son los venezolanos. Pero además de esto, le quiero decir que 5 de cada 10 pacientes que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente en un hospital, bien sea por una emergencia o por una operación programada, pero especialmente por una emergencia, no tienen posibilidad de ser intervenidos porque 51% de los pabellones de operación en los hospitales están inhabilitados, no sirven, no funcionan. Entonces imagínese usted una persona que llegue tiroteada a un hospital y necesite ser intervenido de manera inmediata y no haya pabellón en ese hospital que le permita poder ser atendido. Esa persona se muere allí, o que venga con un derrame cerebral, o que venga con un ataque al corazón, o con cualquier patología que necesite, que amerite una intervención quirúrgica. Pero además de esto, 6 de cada 10 pacientes que llegan a la emergencia no pueden ser atendidos en los hospitales. Y es entonces donde empieza este famoso ruleteo, que usted va a un hospital, no lo pueden atender, va al otro tampoco, y ya la 6ª vez es que por probabilidad usted pueda ser atendido en un hospital. Bueno, en ese ruleteo
la mayoría de los pacientes que tienen una emergencia se mueren o complican aún más su situación de emergencia. Esto es un drama en materia de salud, y ante esto el régimen de Nicolás Maduro calla, no dice nada, porque son ellos además los responsables de que hoy en día el sistema de salud en Venezuela esté en terapia intensiva. La semana pasada, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa, estuvo en el Hospital Clínico Universitario y pudimos constatar, estuvo acompañándolo en esa gira, cómo, por ejemplo, las ambulancias no tienen caucho, no tienen batería, no funcionan, no hay cómo trasladar a un paciente, sin hablar de que hoy en día una enfermera gana apenas $3,5 al mes, con lo cual no le permite subsistir, ni le permite vivir, ni para ella, por mucho menos para su familia. Y esto todo configura un cuadro muy delicado en materia de salud. Y esto lo quiero compaginar, lo quiero unir, lo quiero complementar con que mañana, 4 de febrero, por cierto, fecha donde los venezolanos hace ya unos cuantos años atrás, en el año 92, hace 28 años atrás, fuimos víctimas de un golpe de Estado, donde en un país donde la civilidad debe ser lo que prevalezca, lo que marque la dinámica social de un país. Bueno, hace 28 años Hugo Chávez dio un golpe de Estado y ellos además todos los años celebran eso con alevosía, celebran la muerte, celebran la violencia, celebran el derrocamiento o el quebrantamiento del sistema democrático. Bueno, paradójicamente, mañana 4 de febrero estará llegando al país una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constatar lo que ya se ha venido denunciando en el informe de Michelle Bachelet, pero además lo que todos los venezolanos sabemos, que hay una profunda crisis de derechos humanos en Venezuela. No solamente en el área de salud, como lo decíamos, también lo hay en el área de la alimentación, en el área de la educación, en el área del salario de los venezolanos, en la calidad de vida, en el área de los servicios públicos. Hay un colapso total de los servicios públicos, también en el área de lo que significa las libertades individuales de los venezolanos. Hoy en día tenemos más de 400 presos políticos en Venezuela. Nuestro hermano, el diputado Juan Requesén, por ejemplo, ya lleva casi 538 días preso, secuestrado. El diputado Gilbert Caro, Roberto Marrero, y así infinidades. Como les digo, más de 400 presos políticos, pero además también las ejecuciones extrajudiciales que fueron denunciadas por el tema del FAES, la represión. Es decir, estamos viviendo en un país que el único récord que rompe es el récord de la violación de los derechos humanos. Bueno, mañana está planteado que llegue esta comisión y ya vimos cómo el canciller del régimen, el que usurpa la cancillería en Venezuela, el señor Jorge Reaza, dijo que no, que esa comisión no va a entrar porque nosotros no pertenecemos a la OEA. Bueno, no pertenece a la OEA el régimen de Nicolás Maduro, pero en la OEA está sentado el representante del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Pero más allá de eso, Venezuela como país forma parte de la OEA, porque la solidaridad internacional traspasa lo que significa un régimen de facto o de turno que pueda estar usurpando, en el caso de Venezuela, el poder. Entonces, el hecho de que Nicolás Maduro usurpe el poder no desprotege a los venezolanos de ser susceptibles a medidas favorecidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y ya vemos cómo el gobierno y el régimen anuncia que esa comisión no va a entrar a Venezuela. Pero ¿cuál es el miedo que le tienen ellos? Bueno, que les va a pasar lo que pasó cuando entró Michelle Bachelet, que va a quedar nuevamente evidenciado que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos en Venezuela. Y ante eso nosotros tenemos que alzar nuestra voz, tenemos nosotros que evidenciar mucho más esta situación para que el mundo siga enterándose, para que el mundo siga dándose cuenta que nos estamos enfrentando a un régimen con unas características criminales que hace de la violación de los derechos humanos su política de terror y de sometimiento a la población venezolana. Así que mañana va a ser un día muy importante porque mañana nuevamente el mundo se va a dar cuenta del talante dictatorial, de violación de los derechos humanos, pero también del talante represivo del régimen de Nicolás Maduro. Aparte de esto, lo que significa persecución a los diputados. Con la instalación de la Asamblea Nacional, vimos cómo se activó el plan Alacrán, la operación Alacrán, para comprar diputados, para que no votaran por Juan Guaidó, pero más allá de no votar por Juan Guaidó, para dividir a la oposición y entregarle a la Asamblea Nacional. En esa etapa siguen comprando diputados, han juramentado cuartos y quintos diputados que estaban en lista, que no son diputados y que nunca se han juramentado,
también los han tratado de meter, y con todo y eso, esa junta directiva de facto, ilegal, ilegítima, usurpadora, no ha podido reunir ni siquiera un quórum para ellos poder reunirse a hablar pistolada. Bueno, ese tema de la Asamblea Nacional perseguir a los diputados que, a pesar de las amenazas, que a pesar de la represión, se mantienen firmes con el pueblo venezolano y en defensa de la institución más importante del país y reconocida por todo el mundo, que es la Asamblea Nacional. Bueno, vimos cómo ayer dos diputados de nuestro partido, Primero Justicia, la diputada María Beatriz Martínez, diputada del Estado portuguesa, líder fundamental del Estado portuguesa, y el diputado Luis Lipa, diputado por el Estado Apure de Primero Justicia, líder fundamental del Estado Apure, bueno, fueron amedrentados en sus residencias con camionetas del SEBIN, con personas además encapuchadas, con armas largas, para amedrentar, para generar psicoterror, para intentar de alguna u otra manera quebrar a estos diputados. Bueno, yo creo que el régimen se equivoca si cree que una diputada como María Beatriz Martínez, que además la vimos batirse como las buenas el 5 de enero y el 7 de enero, que además hemos visto cómo no sea Milana, como además como presidenta ha hecho una política en el Estado portuguesa para construir una mayoría que le dé un cambio a ese Estado portugués. Bueno, esa señora, María Beatriz Martínez, nuestra diputada, no se les va a doblegar. Y el diputado Luis Lipa tampoco. Le han expropiado la finca, les han caído sus negocios, lo han amedrentado, lo han perseguido, lo han amenazado con cárcel, la han amenazado, y allí sigue firme y va a seguir firme y convencido de que está por el camino correcto, que es el camino de no darle la espalda a los venezolanos. Así que esa operación de judicializar a los diputados, de perseguir a los diputados, no va a seguir y no va a poder avanzar, porque se va a encontrar con estos 100 diputados firmes y muy claros en su responsabilidad histórica y en su compromiso con la libertad y con la democracia en Venezuela. Y a esto quiero sumarle, para culminar el editorial, lo que significa el trabajo que viene realizando la Comisión de Asamblea Nacional para instalar el comité de postulaciones para el nuevo Consejo Nacional Electoral. Si algo quedó claro en la gira del presidente Guaidó por la Unión Europea y por los Estados Unidos y con los aliados que se reunió, es que el mundo entero va a empujar toda la presión diplomática que haga necesaria hacerse para que en Venezuela existan unas elecciones libres y democráticas, y que sean los venezolanos quienes podamos definir nuestro futuro. Ahora bien, ¿qué significa una elección realmente libre y democrática? Que el árbitro electoral sea un árbitro que genere confianza, porque con Tibisay y Lucena en el CNE no hay elección posible en Venezuela. Con ese directorio del CNE cooptado por el chavismo no hay posibilidades de elecciones libres en Venezuela. Y el primer paso para lograr una elección libre en Venezuela es que tengamos un Consejo Nacional Electoral que venga y que derive de la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela. No que venga por el plumazo del TCJ, ni que sea un invento de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y mucho menos de la directiva írrita y usurpadora que hoy ha asaltado o ha intentado asaltar la Asamblea Nacional. Los venezolanos se han manifestado de manera muy importante durante la última semana, inscribiéndose para ser parte de ese comité de postulaciones e inscripciones que se están dando en la Universidad Central de Venezuela. Y tal ha sido la participación que la comisión decidió extender una semana más o unos días más este proceso, y hoy usted puede, y mañana y pasado, ir a la UCB a inscribirse para formar parte de ese comité de postulaciones que le presentará al país un CNE para que la Asamblea Nacional elija ese CNE confiable y ese CNE que le cambie el rostro a lo que hoy significa no un Consejo Nacional Electoral, sino lo que hoy es un ministerio del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones internas del PSUV. Esa es la realidad. Y después que superemos el escollo del CNE, tenemos que todos los partidos presionar para que realmente existan condiciones, no haya partidos políticos proscritos, no haya inhabilitados políticos, que quienes están en el exilio, perseguidos por la dictadura, puedan volver,
que no haya voto asistido, que se depure el registro electoral, que quienes hoy viven fuera de Venezuela puedan ejercer su voto fuera de Venezuela y que haya observación internacional calificada tanto de la OEA como de la ONU como de la Unión Europea. Hacia allá tenemos que caminar y hacia allá tenemos que empujar los venezolanos y también tenemos que empujar todos los partidos de la unidad. Y a eso sumarle los dos aspectos fundamentales, que es presión popular en la calle y presión diplomática para que el régimen de Nicolás Maduro tenga que convocar y tenga que ceder ante una elección libre y democrática en Venezuela donde podamos elegir un nuevo presidente de la República y podamos elegir a la Asamblea Nacional como corresponde en la Constitución. Otro escenario distinto a eso es simplemente un simulacro de la dictadura que no podemos aceptar y que los venezolanos no vamos a avalar con una participación fraudulenta, tal cual ya lo demostramos el 20 de mayo del 2018, que hoy nos atrajo, por cierto, a la agudización de la crisis política que tenemos en Venezuela. Bueno, con esto entonces quiero cerrar el editorial del día de hoy y al regreso estaremos conversando con el diputado José Manuel Olivares para que ahondemos un poco más en el tema de la crisis de salud que hoy en día hay en Venezuela. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su espacio Contigo, como todos los lunes. Les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia, en este espacio que tenemos para comunicarnos como partido con nuestro pueblo, con todos los venezolanos, no solamente en Venezuela, sino que hoy en día se encuentran fuera de nuestras fronteras, que han tenido que huir del país por culpa de la crisis y la emergencia humanitaria que hoy en día hay en Venezuela. Y como les adelantaba en el editorial, y no sé si ya tenemos en línea al diputado Olivares, me confirman buenísimo, como les estaba comentando en el editorial, el diputado José Manuel Olivares, desde que llegó a la Asamblea Nacional, pero incluso mucho antes, obviamente, pero ya como diputado de la Asamblea Nacional, ha venido haciendo una labor extraordinaria dentro de Venezuela para mostrarle a los venezolanos algo que los venezolanos viven en carne propia, pero que el gobierno siempre trata de ocultar, siempre trata de esconder, que son las verdaderas cifras de la radiografía de la salud hoy en día en Venezuela. Y el resultado de eso, ya lo conversaremos con José Manuel, bueno, es una tragedia que, como José Manuel Bolívar en el año 2016 muy claramente lo dijo en la Asamblea Nacional, había que declararla como tal, como emergencia humanitaria, y había que abocar, pero bueno, ya sabemos lamentablemente que este régimen, la vida de los venezolanos poco le importa. Bueno, ha seguido trabajando con el doctor Castro, con un grupo de personas del área de salud para tener esta encuesta nacional de hospitales que se ha convertido en la verdadera cifra oficial de la salud en Venezuela. Y hoy lo tenemos en línea. Sabemos además que José Manuel ha sido víctima de una persecución, no solamente él en lo personal, sino también su familia, y lamentablemente pues tuvo que ir a salir a Colombia por esta persecución. Tuvo preso su hermano, amenazaron a su esposa con su niño. Situación en lo personal muy difícil, pero eso no ha hecho que José Manuel haya dejado de luchar y haya dejado de seguir trabajando por la salud en Venezuela. Así que te quiero dar la bienvenida, José Manuel, a este espacio contigo. Y bueno, en primer lugar, preguntarte cómo están los resultados a rasgos generales de esta encuesta general de hospitales. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz tarde para ti. Además que qué alegría, de verdad, te agradezco que me permitas volver
a RCR, a todos los que nos escuchan por el radiecito de la cocina, como fue durante tantos años cuando yo era residente del hospital universitario y todos los mediodías nos escuchábamos por ese radiecito de la cocina. Y gracias además por tus palabras de reconocimiento, Eduardo, lo que ha sido una lucha, o lo que ha sido el motor de mi lucha en lo personal, que es la salud y la vida de los venezolanos. Nosotros tenemos levantando la encuesta nacional de hospitales desde el año 2014, lo que quiere decir que es una data sistemática y reiterativa en un contexto que tú decías muy bien, donde hay una dictadura que no tiene dato oficial. Hoy Venezuela no tiene ningún tipo de datos, que se mete en la página del Ministerio de Salud y no hay ningún tipo de data epidemiológica de ninguna enfermedad, lo que le dio mayor relevancia a esta encuesta, que hoy, te doy un dato, Eduardo, y a quienes nos escuchan para que veamos la importancia de esta información, es la data más citada por todos los organismos internacionales para los informes que hacen sobre Venezuela. Lamentablemente la situación no va mejorando. Te doy algunos datos en píldoras. El 70% de nuestros hospitales, es decir, de cada 10 hospitales en Venezuela, 7 tienen problemas con el agua. Es igual a lo que viven los venezolanos, lo que se vive en nuestro estado Vargas, lo que se vive en Caracas, lo que se vive en toda Venezuela, la falta de agua, pero el impacto en un hospital es que los médicos a veces no tienen cómo lavarse las manos. Esto aumenta el nivel de bacterias intrahospitalarias, el nivel de casos que se infecten producto de la manipulación médica y sin duda alguna la parte humana. Imagínense, usted está hospitalizado y bueno, los olores característicos de un baño común no son nada agradables para una persona que ya tiene un padecimiento. Otro dato, Eduardo, que te dejo muy grave, porque estas personas nunca debieron morir, es que 164 venezolanos perdieron su vida en el 2019 por los cortes de luz. Es decir, hubo 164 pacientes que no tenían por qué perder su vida, 164 pacientes que fueron a un hospital y que en condiciones normales probablemente hubiesen vivido y que porque no hubo luz y al no haber luz no funcionó el quirófano, no funcionó la emergencia, no funcionó el equipo cardiorrespiratorio, no funcionó el ventilador mecánico, perdieron su vida porque se fue la luz en Venezuela. Esto es una data dramática, esto es una cifra que puede sonarle a alguien mucho o poco, pero pongámoslo en el contexto. Alguien se murió, es decir, hubo alguien que perdió a su papá porque no había luz en un hospital de Venezuela. Otra data muy dura que tenemos, Eduardo, es que 33 de los 40 hospitales que encuestamos para el tema de la violencia presentaron violencia dentro del hospital. En el personal de salud se registraron 600 eventos de tipo violencia a lo largo del año. Esto es un indicador que influye en la migración médica, que influye en el tema de inseguridad, robos, hurtos, violencia, atracos o amenazas dentro de las instituciones hospitalarias. 78% de los hospitales reportaron fallas eléctricas con un impacto en la pérdida de vida y sin duda alguna con un impacto en lo que es la inoperatividad de tomógrafos, resonadores, equipos de rayos X, y el 90% no funciona. Es decir, de cada 10 hospitales de Venezuela, 9 no tienen rayos X, no tienen tomógrafo, no tienen resonador, y eso nos lleva a otra gran conclusión: el que no tiene plata se muere. El hijo de Carmen o de María que vaya a un hospital y haya que hacerle una rayos X a su hijo, le dicen aquí no funciona la rayos X, tome las órdenes, tiene que ir a un hospital, a una clínica privada, para que en la clínica privada le hagan la rayos X. Y si usted no tiene plata para pagar en la clínica privada de rayos X, lamentablemente usted no podrá tener diagnóstico y el destino final probablemente sea la muerte o la pérdida de la vida de esa persona. Perdón que me alargue tanto, Eduardo, pero no. De compartir con Son ustedes. cifras además muy alarmantes, pero les recuerdo que estamos hablando con José Manuel Olivares, que es diputado por el Estado Vargas por Primera Justicia, pero además todavía estás de presidente de la Subcomisión de Salud, ¿cierto, no? Hasta el año pasado, ya este año la rotamos. Fue una decisión también en parte personal. Al no estar en Venezuela, uno no puede tener la misma responsabilidad, a pesar de que nos seguimos produciendo material para argumentar la crisis y luchar en contra de Maduro. Este año cambió la presidencia de la Subcomisión de Salud, Eduardo, pero te comparto otra data más, que es que el promedio general de desabastecimiento para insumos en las emergencias es del 49%. Es decir, para ponérselo más llano, de cada 10 drogas que se utilizan en una emergencia, en cualquier emergencia de Venezuela, no es la mitad. Es decir, tenemos la mitad de capacidad para atender un infarto, una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, un abdomen agudo, un abdomen médico, un abdomen quirúrgico, cualquier patología que pueda llegar a una emergencia. Usted cuando llegue a esa emergencia tiene que saber que hay la mitad de los medicamentos para atenderlo. Es decir, probablemente haya la mitad de las patologías, haciendo una lógica poco médica, pero un poco más sencilla de entender. Probablemente, si hay 10 enfermedades comunes que hagan una emergencia, podemos atender solo 5. Y les digo que no están las drogas para atender la primera causa de muerte de los venezolanos, que son enfermedades cardiovasculares o infartos que se producen en el territorio nacional.
También te debo decir, Claro, Eduardo, ahora, José Manuel, para complementar, disculpa, te una interrumpo, data muy pero dura. yo te decía, te quiero rescatar una frase que tú acabas de decir, que me parece que es muy poderosa, sobre todo en el marco de la retórica de este socialismo de mentira, de este gobierno para los pobres, de este gobierno que habla de que es un régimen que está al servicio de la gente. Como tú dijiste una frase que hoy en día marca y significa la vida o la muerte de los venezolanos, y es que el que no tiene plata se muere. Y yo quería preguntarte además específicamente por el tema de las patologías que tienen que ver con el cáncer en Venezuela y las enfermedades retrovirales que son no solamente enfermedades de alguna otra forma que generan un impacto y una probabilidad de muerte mucho más grande, sino que además sus tratamientos son sumamente costosos. Bueno, Eduardo, es muy duro, pero además mi área de especialidad médica, que es la oncología, yo debo decirte que hoy seguimos oscilando en un 75-85% de escasez de quimioterapia en Venezuela. La segunda causa de muerte del venezolano es el cáncer. El primer cáncer del país es el cáncer de mama, seguido por el cáncer del cuello uterino y en hombres el cáncer de próstata. No tenemos capacidad, siguen sin funcionar el 90% de los equipos de radioterapia del país, lo cual te obliga a la misma frase, que no tiene plata se muere. El cáncer no espera, Eduardo, no espera por Cadil, por Jaime, por mí, por ti, o sea, es una enfermedad que avanza. Yo una reflexión que siempre hago por mi experiencia médica es que yo nunca he visto una biopsia que diga usted tiene cáncer de mama del PSUV o cáncer de próstata de la unidad. No, simplemente tiene cáncer. Y es nuestra obligación, una obligación humana, una obligación del Estado venezolano, atender a cualquier venezolano con cáncer. Hoy lamentablemente se destruyó la capacidad de atención médica. Venezuela tenía una de las mejores datas de lectura del cáncer de Latinoamérica. Debo decirte que en leucemia éramos los mejores de América Latina, solamente por debajo de los Estados Unidos. Nosotros curábamos casi el 90% de nuestros pacientes con leucemia. Hoy, lamentablemente, se muere casi el 80% de los pacientes con leucemia de nuestro país, lo cual es una data muy dura porque estamos hablando de niños que no tienen ni idea de quién es Nicolás Maduro, de lo que ocurre en Venezuela, pero pierden su vida por la crisis. Y te agrego una data más, Eduardo, yo creo que es la más dura que tiene nuestra encuesta y la decimos con mucha responsabilidad. 2.602 venezolanos, Eduardo. 2.602 venezolanos perdieron su vida por enfermedades cardiovasculares porque no hubo insumos en un hospital de Venezuela. Ve las cifras que te estoy diciendo. Más de 2.000 personas, más de 2.000 padres, hijos venezolanos fueron una emergencia, no hubo cómo atenderlo y se murieron. Si hubiese habido el medicamento en esa emergencia, el venezolano no se muere. Es decir, hubo 2.000 muertes en Venezuela porque no hubo cómo atender una patología cardiovascular y el tiempo promedio de espera de un paciente con una enfermedad cardiovascular es de 6 horas 42 minutos para ser atendido en un hospital de Venezuela. Yo creo que esto tiene que ser lo suficientemente dramático, Eduardo, para ti, para quienes nos escuchan en el radiecito de la cocina, para los organismos nacionales, internacionales, de que reflexionemos. Hubo 2.000 muertes solamente de una patología porque no hubo cómo atenderla. Hubo 2.000 personas que hoy no tienen a su papá o a su abuelo porque no hubo cómo atenderlo en la emergencia de un hospital. Pero eso no es todo. Hubo 2.256 muertes a causa de trauma, accidentes de tránsito, accidentes de moto, heridas por arma de fuego, heridas por armas blancas, que se murieron porque no hubo una terapia, porque no hubo quirófano, porque no hubo cómo atender a esta persona. Y Eduardo, al final, yo estoy hablando de números, y yo le pido a ti y a quien nos escucha que no lo veamos como un número. Imaginemos a un tío, imaginemos a un primo, a un sobrino, a un hermano, a nuestro mejor amigo, que puede ser parte de esta estadística. E insisto, esto tiene que ser un motor de lucha, de movilización, de levantar nuestra voz, de reflexionar, de no caer en la ambigüedad de la pequeña burbuja que se pueda decir que estamos mejorando. No. Siguen muriendo venezolanos, sigue una profunda crisis, no ha mejorado nada, el que no tiene plata se muere, y insisto, Eduardo, nosotros debemos levantar nuestra voz con mucha fuerza dentro y fuera de Venezuela para que no muera un venezolano más producto de esta crisis. Sin duda alguna que eso pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder y la reconstrucción de un verdadero sistema de salud pública en Venezuela. Así es. Bueno, yo quería agradecerle al diputado José Manuel Olivares, diputado por el Estado Vargas de Primero Justicia, y nos quedan 30 segundos y yo sé que tú eres una persona que además del tema de salud te apasiona a tu gente del Estado Vargas, que quería darte estos 30 segundos para que le enviaras un mensaje a todo ese noble pueblo y golpeado pueblo del Estado Vargas. Oye, Eduardo, te lo agradezco mucho, de verdad que yo extraño mucho La Guaira, extraño mucho nuestra playa, nuestra costa, nuestras 11 parroquias, y solamente decirle
Son dos mensajes: a la unidad, que sigamos juntos, que sigamos fortalecidos, todos nuestros partidos que se siguen organizando, y al ciudadano, lo que les he dicho en reiteradas oportunidades en las miles de visitas que hicimos a nuestro estado Vargas. Yo les aseguro que nosotros podemos vivir mejor, merecemos vivir mejor y vamos a vivir mejor en nuestro estado Vargas muy pronto. Nosotros vamos a hacer realmente la puerta de entrada a Venezuela, vamos a hacer ese estado orgulloso, ese estado que le demuestre y que sea el centro de turismo del Caribe, de los caraqueños y de toda Venezuela, y que seguro que juntos lo vamos a lograr muy pronto cuando salgamos de esta pesadilla. Así que bueno, nada, para encima, y muy pronto nos recontaremos todo en ese sitio de muchas despedidas, pero que pronto será de muchos abrazos, que será nuestro aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando esté lleno de trabajo, de vuelo, de futuro y de prosperidad para Venezuela. Muchas gracias, Eduardo, y te felicito por mantener este espacio de opinión, este espacio de Primero Justicia, este espacio de nuestro partido que tiene que seguir empujando y siendo la fuerza de la unidad en Venezuela. Así es. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Era el diputado José Manuel Olivares, diputado de Primero Justicia por el Estado Vargas, y que, como sabemos, además ha sido un diputado combativo y que ha dado la lucha, no solamente en la calle, en la defensa de los derechos de los venezolanos, sino que también ha dado una muy dura lucha por el rescate del sistema de salud en Venezuela. Con esta entrevista de José Manuel Olivares, hacemos un corte y al regreso estaremos conversando con el diputado Luis Lipa, diputado por el Estado Apure. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La doctora Alba Fernández, especialista en estética facial y corporal, con novedosos tratamientos. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Di que lo escuchaste por RCR 750 y la consulta es gratis. Y realza tu belleza. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso en este tercer bloque de su espacio Contigo. Les recuerdo que nos pueden ver y escuchar a través de @RCR750, a través de la plataforma de TuneIn, a través del YouTube, a través de rcr.tv y a través de todas las redes sociales, @Batistini, tanto en Twitter como en Instagram. Y en el editorial les comentaba sobre esta operación que ha venido haciendo el régimen de Nicolás Maduro para ir rebanando a la Asamblea Nacional. No solamente este año, sino que viene desde el año 2016, cuando empezó con el desconocimiento de los 3 diputados del Estado Amazonas, con la confiscación prácticamente de todas las la declaratoria de inconstitucionalidad de todas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, la persecución que tiene hoy en día a más de 34 diputados de la judicialización de muchos de ellos, en la cárcel, por ejemplo, que hoy se mantiene el diputado Juan Requesens y el diputado Gilbert Caro, pero también hemos visto cómo también el régimen apeló al dinero de la corrupción.
A pesar de ese panorama, hoy podemos decir con mucho orgullo que han resistido 100 diputados de la República con dignidad, con fuerza, con la convicción clara de que están en el camino correcto, que es acompañar al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad, y a esos diputados que no se han doblegado, que no se han arrodillado ante el poder, bueno, los han amedrentado, los han perseguido, les han acosado sus residencias, y un ejemplo de eso es nuestro diputado Luis Lipa, diputado por el estado Apure y líder fundamental de la unidad democrática en ese estado. El diputado Luis Lipa ha sido víctima sistemática de persecución desde ya muchos años, desde que asumió como diputado de la Asamblea Nacional, y que de alguna u otra manera no solamente ha seguido adelante, sino que ni siquiera en muchas ocasiones ha hecho de eso una denuncia pública, porque simplemente ha preferido seguir luchando, seguir trabajando y seguir echándole pichón por la libertad en Venezuela. Ayer, el diputado Luis Lipa, al igual que la diputada María Beatriz Martínez, fueron víctimas de acoso en sus residencias, patrullas del SEBIN, encapuchados, armas largas, para amedrentar y tratar de quebrarlos moralmente. Bueno, como lo decía al principio, no van a poder con el diputado Lipa, no van a poder con la diputada María Beatriz Martínez, porque son diputados que están hechos con valores y principios democráticos, pero además están hechos con la responsabilidad que tienen de defender al pueblo de Venezuela. Pues tenemos en línea al diputado Luis Lipa, quien quiero darle la bienvenida. En primero, expresarte, como lo hice de manera privada, la solidaridad por lo que pasaste el día de ayer, pero por lo que has venido pasando en muchos años de persecución, y quería en principio que nos relataras un poco ese escenario de persecución que has vivido y específicamente lo que pasó el día de ayer. Bienvenido, diputado Luis Lipa. Creo que se nos cayó la llamada, ya vamos a tratar de conectarlo. El diputado Luis Lipa está en el estado Apure y bueno, mientras retomamos conexión con él y nos avisan en producción que ya está en línea, quería entonces seguir comentándoles un poco la situación de la persecución a los diputados de la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes que en el año 2017 el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, ante una sentencia irritante, una sentencia ilegal del TSJ que pretendía arrancar de un zarpazo todas las competencias de la Asamblea Nacional, recordamos cómo el diputado Julio Borges en esa oportunidad, en un acto con todos los diputados de la Asamblea Nacional, rompió esa sentencia y prácticamente dio una declaratoria de desobediencia ante la injusticia de un tribunal que solamente responde a los designios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, eso le costó a Julio Borges no solamente familiar, sino que le tocó después, de además haberse negado a firmar un acuerdo en República Dominicana que iba en perjuicio de los derechos fundamentales de los venezolanos. Bueno, no solamente le costó una orden de detención y una orden de captura, el allanamiento de su residencia, que se la robaron, se la quitaron, sino que además le costó el tener que salir de Venezuela con toda su familia y vivir hoy en día en el exilio, donde no ha dejado de trabajar, donde no ha dejado de luchar, donde no ha dejado de ejercer todas las acciones pertinentes para que la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro pueda cada día crecer, y así como él, Tomás Guaripa, José Manuel Olivares, Carlos Paparoni, Dinora Figuera, Eudoro González, Milagros Valero, Ramón López, han estado en esa situación. Pero ya retomamos nuevamente contacto con el diputado Luis Lipa y quería, Luis, en principio reiterarte la solidaridad ante esta situación que viviste no solamente el día de ayer, sino como lo decía, no sé si lo escuchaste, ha sido una reiteración dentro de lo que es tu accionar político como líder fundamental del Estado Apure, pero que nos relataras un poco lo que sucedió el día de ayer. Mi saludo y mi respeto como siempre, y de verdad agradecido por estos pocos momentos que me da. Tenemos un grave problema. El gobierno no ha entendido que nosotros somos diferentes, que somos gente preparada, que somos gente que tenemos un compromiso con el país, que tenemos un compromiso con las regiones, que Sí, estamos confrontando problemas de comunicación con el diputado Luis Lipa. Bueno, parte de las cosas que vivimos en Venezuela con el tema de las comunicaciones y el desastre en materia de servicios públicos de cualquier tipo. No sé si todavía lo tenemos en línea de producción.
Ok, bueno, mientras lo seguimos contactando, les seguía diciendo entonces que bueno, que nuestros diputados de la Asamblea Nacional también les ha tocado una persecución muy fuerte y bueno, a los que no han podido salir del país producto del exilio, hoy están secuestrados por la dictadura, como es el caso de nuestro hermano Juan Requesén, como ha sido el caso reiterativo del diputado Gilbert Caro, pero también lo vimos con el diputado Renzo Prieto y lo hemos visto con el diputado Wilmer Azuaje, es decir, bueno, vamos a retomar nuevamente entonces con el diputado Luis Lipa, que entendemos que la situación de comunicaciones, como en todo el país, es muy crítica. Te decía que mi saludo y mi respeto a tus oyentes, y que me sentía muy satisfecho y contento por la razón que tú antes mencionabas, que sí habemos diputados de formación, somos políticos, con principios, valores, con valor moral, con compromiso con las regiones y con el país. Y por supuesto, entendemos que debemos continuar y que no tenemos por qué debilitar, al contrario, tenemos que seguir luchando. Decía en el momento que se caía la señal, es que yo me acostumbré acá en la región a que donde iba me perseguía el SEBIN, me acosaba el SEBIN. A una asamblea que la hacemos pública, que hacíamos reuniones en el partido, que lo hacemos con toda la transparencia del caso, nos seguía en el SEBIN. Pero el día de ayer pasó algo distinto. En el día de ayer varios diputados hemos sido acosados, intimidados, pero en el día de ayer a las 9:30 de la noche, en mi casa, frente a mi casa, un vehículo del SEBIN con 2-3 funcionarios, con, ¿cómo se llama?, con capuchas, con chalecos antibalas, bien dotados, incluso con armas largas, permanecieron 20 minutos frente a mi casa. Yo debo decir que la familia mía no es política. El único que es político soy yo. Mi nieta, la mayor, tiene 4 años. No tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto, oye, escucha y entiende qué es lo que está pasando en algún momento, y ella también rechaza. En algún momento dice, papá, ahí está el SEBIN, cuídate, tiene miedo. Entonces, mi familia ayer fue acosada, intimidada, amedrentada, y esto ya sí no se puede ver con una normalidad. A eso se coloca que en el día de hoy, en la mañana, trasladándome a mi trabajo de oficio, a mi farmacia, yo siempre ando con los vehículos bajos, se me acercó un carro pasándome por el lado izquierdo, sencillamente yo siempre ando con los vidrios bajos, bueno, y el señor vehículo que ya uno conoce, que ya uno identifica como debe ser bien, se me pegó tanto así que empezaron a tomarme fotos y por supuesto en algún momento me ocasionaron una incomodidad en manejar, porque de broma no me sacaron de la vía. Y por supuesto logré conseguir el canal de nuevo, pero ya entonces vamos a una agresión física, al cual no puede ser. No puede ser, realmente no puede ser. Estas son cosas que rechazo. A esto se coloca ya intimidaciones anteriores, amedrentamiento de otras no instituciones, porque dejaron de ser instituciones, porque su forma de actuar, de represión, de agresión, de violaciones a los derechos humanos, no son de instituciones. Ya en una oportunidad, yo teniendo algunas acciones importantes en una emisora, en la Mega, incautaron los equipos de la Mega. En algún momento... Que fue en 2 oportunidades, ¿no, diputado? ¿Perdón? Que fue en 2 oportunidades que se los incautaron, ¿no? Sí, no, la primera vez me mandaron a robar. Me robaron los equipos, se metieron y robaron los equipos. Al final pudimos recuperar algunos equipos, los instalamos de nuevo, pero ahora fue un robo legalizado, incautación de unos equipos, porque precisamente, sencillamente, no se permiten los programas de opinión. Ese es el sistema que tenemos hoy de dictadura, de régimen, que no permite la libertad, la democracia, la expresión, y que sin embargo ellos utilizan los medios que tienen, que es un gran poder de medios que tienen,
para mentir. Eso también es un delito, porque se dice mentira. Así es. Cuando se dice lo que por una u otra razón no pasó el 5 de enero en la Asamblea Nacional en el transcurso de la mañana, eso debe ser un delito, pues se le está mintiendo. No hay la información veraz. Ese día no se instaló absolutamente este señor, y por supuesto la instalación que se realizó en el transcurso de la tarde está certificada por los diplomáticos, los embajadores, por 100 diputados que hacen coro, y que se instaló Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Verde Leite, y que lo reconoce el mundo. El mundo lo reconoce, los países desarrollados, el Parlamento Europeo. Entonces, pero al final, lo que quiero decir es que esta agresión continúa cuando hay la intimidación. En el caso de mis propiedades, en algún momento hubo una oportunidad que tiraron una bomba molotov a mi farmacia, que no pasó absolutamente más nada porque los vecinos lograron avisar y lograron parar y rechazar a esa gente que son no son los colectivos, eran los terroristas que protege el gobierno, que fueron a hacer ese tipo de delincuencia. Y a eso se coloca lo que por una u otra razón estás usando en estos momentos también, con mi tierra, con mi finca, que en algún momento hace días fueron a hacer una inspección. Bueno, primero una inspección, pero no sabemos de qué está disfrazada la inspección. Tuvieron martes, miércoles y jueves. Yo corrí con mejor suerte. Hay otros diputados que lamentablemente, el caso de Julio César, Julio César Reyes, correcto, se la expropiaron. Sí. Ahora, bueno, era el diputado, quería agradecerle al diputado Lipa por estar con nosotros el día de hoy, y bueno, reiterarle nuestra solidaridad de la Junta de Dirección Nacional, de todas las estructuras de Primera Justicia a nivel nacional, y bueno, decirles que este espacio de todos los lunes de Primera Justicia no solamente está a su orden, sino también a la orden de toda la fracción parlamentaria del partido, y reiterarles el orgullo y el aprecio que nosotros como militantes de Primera Justicia les tenemos a ustedes, que han dado una lucha incansable por la libertad y la democracia, y en casos particulares como el suyo, que se encuentra en una zona que podemos decir que es una zona caliente por la frontera que comparte con Colombia y la cantidad de actividad irregular que allí se desarrolla. Así que bueno, era el diputado Luis Lipa, diputado del Estado Apure por Primera Justicia, quien nos relataba un poco los hechos sucedidos el día de ayer en su residencia, pero también nos hacía una suerte de resumen, de recuento de lo que ha sido la persecución a la cual ha sido víctima en el Estado Apure. Con esto vamos a un corte y regresamos brevemente para unas palabras de cierre, de conclusiones en este espacio. Continúe en RCR. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, yo quería brevemente cerrar este espacio del día de hoy con algunas reflexiones sobre el tema de la persecución en Venezuela. Y yo quería hoy hablarle a esos funcionarios que se convierten al final en los victimarios de quienes son objeto de persecución en el país.
Yo lo primero que quiero decirle, que cuando ustedes persiguen, cuando a un funcionario del SEBIN, del FAES, del DIGESIN, de la Policía Nacional Bolivariana, un jefe que está por allá arriba, que come bien, que no tiene problemas en la cuenta bancaria porque tiene dólares, porque está metido en el negocio, está metido en la cosa donde hay, le da la instrucción a usted para que persiga a un dirigente social, a un trabajador, simplemente porque piensa distinto o se opone a este desastre que significa Nicolás Maduro. Usted tiene que pensar que el día de mañana usted también puede ser perseguido. Pues que acaso usted no ve el caso de Raúl Baduel. Raúl Baduel no era uno de los generales de mayor confianza de Hugo Chávez. ¿Dónde está Baduel hoy? En la tumba. O Rodríguez Torres. No era Rodríguez Torres el jefe del SEBIN, quien en el 2014 llevó adelante muchas de las persecuciones que tienen a muchos de los que hoy están presos en Venezuela de manera injusta. ¿Y dónde está Rodríguez Torres hoy? Bueno, víctima del mismo sistema. O el reciente ex jefe del SEBIN, que está fuera del país porque lo iban a meter preso. O el Pollo Carvajal. Es decir, usted siempre tiene que entender que quien da a usted la orden de perseguir y usted va y le ejecuta, el día de mañana usted puede ser víctima de esa misma persona y de que esa misma persona le ejecute una persecución en su contra. Ahora, ¿por qué los jefes de ustedes no mandan a perseguir a quienes se robaron los recursos de los venezolanos? ¿Por qué no persiguieron a Rafael Ramírez? ¿Por qué no persiguieron a quienes desfalcaron el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? ¿Por qué no persiguieron a Mota Domínguez y quienes se robaron los recursos de la electricidad y que por culpa de ellos hoy no hay electricidad en Venezuela? ¿Por qué no persiguen a quienes acabaron con PDVSA? ¿Por qué no persiguen a quienes tienen hoy millones de dólares en Andorra y en paraísos fiscales y que salieron del bolsillo de los venezolanos? Porque lamentablemente los cuerpos de represión del régimen se han convertido en mala hora en guardaespaldas de la corrupción y en guardaespaldas de quienes han acabado con Venezuela. Pero yo estoy seguro que esos funcionarios, con sus excepciones, no están de acuerdo con lo que hoy pasa en Venezuela y no pueden estar de acuerdo con perseguir a otro venezolano simplemente porque piense distinto y que lamentablemente hoy son obligados a cumplir órdenes, pero que también llega la hora de que esos funcionarios se pongan del lado de la Constitución y se opongan a cumplir órdenes que contravengan los principios fundamentales de los derechos humanos en Venezuela. Porque los delitos de lesa humanidad no prescriben y las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Y hoy, como lo decía el diputado José Manuel Olivares, quien no tiene dinero en Venezuela no puede ir a un hospital, quien no tiene dinero hoy en Venezuela no puede acceder a la educación, quien no tiene hoy dinero en Venezuela no puede acceder a la alimentación, quien hoy no tiene dinero en Venezuela está condenado a morir. Y allí es donde nosotros todos tenemos que unirnos y entender que con Nicolás Maduro en el poder no hay posibilidad de que Venezuela salga adelante. Y que esto no es un problema de la izquierda o de la derecha, esto es un problema de la vida de los venezolanos. Y en torno a eso tenemos nosotros que unirnos y luchar porque en Venezuela hay una salida pacífica, electoral y democrática que garantice que las violaciones a los derechos humanos más nunca existan y que la justicia vuelva nuevamente a nuestro país para que quienes han cometido esos delitos de lesa humanidad puedan pagar y el Estado pueda reparar a las víctimas y a los familiares de esas víctimas. Así que yo hoy les digo a ustedes, funcionarios, no se conviertan, no se sigan convirtiendo y se sigan prestando para la persecución en Venezuela. Porque cuando usted se presenta en una casa encapuchado, con un arma larga, en esa casa hay niños que pueden ser sus hijos, hay señoras mayores que pueden ser sus madres o sus abuelas, y no hay derecho que por una ideología política y que por un deseo enfermizo de permanecer en el poder, ustedes se presten para materializar persecuciones de este tipo. Así que con esto quiero terminar mi reflexión del día de hoy e invitarlos el próximo lunes a que nos veamos en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, este espacio de Primera Justicia para comunicarnos con todos los venezolanos. RCR presentó Con
Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.